A muchos nos ha pasado que queremos o necesitamos criar una pequeña cantidad de tenebrios para sustentar la alimentación de alguna mascota. No necesitamos enormes cantidades ni tener en stock larvas y reproductores porque el consumo no es tan abundante. Generalmente estas son las necesidades de los que crían solo una mascota y su necesidad no supera la de unas cuantas larvas a la semana. Hoy veremos una guía de cómo hacerlo sin complicarnos la vida de forma fácil y rápida. Acompáñanos hasta el final de este video para que aprendas cómo. Vuélvete un criador de tenebrios independiente, que los tenebrios nunca más te vuelvan a faltar en la vida. Empezaremos con lo primordial como siempre, la adquisición de nuestras primeras larvas de tenebrios molitor. Podemos adquirirlas en cualquier tienda de mascotas que venda alimento vivo o distribuidores especializados en ello. Si ya criamos una mascota exótica o alguna especie de pez que coma tenebrios como goldfish o carpas, ya sabemos muy bien dónde adquirirlas y es una letanía y un gasto hasta cierto punto excesivo el estar comprando cada cierto tiempo tenebrios ya que no los reproducimos. Normalmente llegarán en recipientes de plástico con un poco del sustrato donde se les criaba, pero esto es insuficiente muchas veces. Adquirir 100 larvas será más que suficiente para este proyecto. Podemos empezar con menos o más pero tener en cuenta la densidad que usaremos, o sea la cantidad de tenebrios por centímetro cuadrado. Lo recomendable para 100 larvas es un recipiente de plástico de unos 25 centímetros por 15 centímetros. Yo recomiendo por ejemplo de estas bandejas que vienen con las carnes de los supermercados. Hay también en plástico negro que nos vendría mucho mejor o en todo caso se usan también los gabinetes de escritorio que se ven más estéticos y son más prácticos. Cualquier opción es válida mientras tenga las medidas adecuadas. Una vez llegados nuestras larvas de tenebrio las colocaremos en las bandejas con una altura de 2 centímetros de sustrato, siempre dejar distancia suficiente del borde para que no puedan escapar. Paso siguiente los mantendremos tranquilos y los alimentaremos como siempre con frutas o verduras frescas para hidratarlas. Si las adquirimos ya casi a término, en cuestión de unos días o a lo mucho un par de semanas, nuestras larvas comenzarán la metamorfosis a pupas. En estos casos se puede elegir entre muchos sustratos, ya que por la cantidad que vamos a usar todos serían económicos, no como en el caso de crianzas comerciales donde por cantidad de uso hay costos de algunos sustratos que no se pueden asumir. Dentro de los sustratos más populares tenemos salvado de trigo, avena en hojuelas, harina de trigo, afrecho, alimento balanceado para gatos o perros o cualquier otra especie como aves. Hagamos un paréntesis para hablar del ciclo de vida del tenebrio y poder identificar los puntos críticos dentro de la crianza. Es un escarabajo que tiene una metamorfosis completa. Su ciclo de vida empieza con el huevo, del cual en unos 5 o 7 días eclosiona una diminuta larva de tenebrio, la cual crecerá y entre 8 a 12 semanas después de pasar por aproximadamente 10 cambios de piel se transformará en una pupa, la cual permanecerá casi inactiva por 1 o 2 semanas. Durante ese tiempo habrán muchos cambios metabólicos en el interior de la pupa, lo cual terminará con la aparición de un escarabajo color blanquecino que luego de unas horas irá oscureciendo su color hasta llegar al color negro característico del tenebrio molitor. Al obtener su color negro, el escarabajo adulto ya estará apto para empezar su etapa reproductiva. Lo veremos en un cortejo rudimentario que se basa en que el macho persigue a la hembra por toda la caja hasta que ésta se cansa y el macho la puede fertilizar. Luego de unos 7 días la hembra comenzará a depositar los huevos en la caja. Recordemos que las hembras usarán todo tipo de estructuras que les proporcionemos como escondite para depositar ahí sus huevos, como los cartones de los contenedores. De los huevos que son los más usados, aunque no son indispensables. Debemos tener presente también que las hembras depositan huevos en grandes cantidades también en el sustrato. Una hembra puede llegar a depositar entre 300 a 1000 huevos durante toda su vida productiva, que es en promedio 8 semanas. Volviendo a las bandejas, una vez que tenemos las pupas hay dos opciones en crianzas simples, o las separamos en otro contenedor o las dejamos en el mismo contenedor pero las colocamos en lugares superficiales donde estén expuestas a la luz, así evitaremos que los adultos o larvas las devoren. La fase de pupa es una de las más vulnerables para los tenebrios ya que carecen de movilidad u otro medio de defensa. Si las separamos debemos estar atentos al nacimiento de los escarabajos para poderlos trasladar a la caja de cría. Si elegimos separar larvas de adultos, necesitaremos 2 bandejas de igual medida. Una para las larvas y otra para los adultos. Si la elección es usar una sola bandeja, solo debemos tener cuidado de mantenerla limpia retirando semanalmente restos de comida que no fue consumida y cadáveres de adultos y larvas.
En el caso de una sola bandeja, el sustrato debe ser tamizado una vez al mes para eliminar las deposiciones, con un tamiz de grano pequeño que no permita el paso de las pequeñas larvas. Y rellenar con nuevo sustrato hasta la altura deseada. El problema con este tipo de cría es que será inevitable la pérdida de huevos y larvas muy pequeñas en el excremento que retiramos. Mientras que en el caso de usar varias bandejas no tendremos tantas pérdidas y nuestra crianza será más ordenada ya que sabremos de cuántas larvas o reproductores adultos disponemos. Al igual que en la opción de una sola caja tamizaremos el sustrato una vez al mes, pero la diferencia será que esta vez lo haremos con un tamiz de grano grande que permita el paso de casi todo menos de los escarabajos adultos. Igual que el caso anterior, rellenaremos ambas cajas con nuevo sustrato. Siguiendo estos pasos veremos que nuestra población aumenta de forma rápida y sin mayor esfuerzo. Simplemente debemos asegurarnos de ir reemplazando los escarabajos adultos que van muriendo por otros que van naciendo para mantener una producción estable. También está la forma de controlar nuestra población, ya que si vemos que necesitamos más larvas en el tiempo, nuestro trabajo será aumentar la cantidad de reproductores en nuestras bandejas para garantizar la producción necesaria de larvas. Caso contrario, si observamos que tenemos una sobreproducción de larvas, deberemos poner las excedentes en un recipiente de plástico y ponerlas al refrigerador expuestas a temperaturas entre los 8 y 10 grados centígrados, e ir reduciendo la cantidad de reproductores disponibles. Otro punto importante en el mantenimiento de nuestra mini granja es la hidratación. No debemos olvidar que los tenebrios necesitan, como todo ser vivo, de agua para vivir, pero ellos la obtienen directamente de alimentos frescos como las verduras o las frutas. Debemos alimentarlos con este tipo de alimentos por lo menos una vez a la semana, ya que de lo contrario se incrementará el canibalismo y nuestra producción decaerá. Los parámetros medioambientales como humedad y temperatura siguen siendo igual de importantes que en otros modelos de cría. El éxito de la producción de tenebrios depende de nuestra habilidad para poder reproducir las condiciones óptimas de cría, que en términos generales es entre 25 a 30 grados centígrados de temperatura y 60% de humedad relativa. Si logramos esto sumado a una buena ventilación, el éxito está garantizado. En este tipo de crianza es mucho más fácil lograrlo, ya que podremos acomodar las cajas de cría dentro de la casa en un ambiente cálido, oscuro y ventilado. Siempre es bueno tener en cuenta las medidas de seguridad que debemos tener. Los tenebrios en sí son una especie prácticamente inocua en todos sus estadios del ciclo de vida, ya sea como huevo, larva, pupa o adulto. Pero sí hay que tomar medidas mínimas de seguridad al momento de manejarlos dependiendo de la actividad que vamos a realizar. Primero es importante el uso de una mascarilla si vamos a manejar el sustrato, ya sea para cambio o descarte del mismo. El sustrato y los excrementos del tenebrio se vuelven un polvo muy fino que puede esparcirse en el aire rápidamente y provocar algún tipo de problema respiratorio leve a personas sensibles, fungiendo como alergeno. Y en la medida de lo posible hacerlo siempre en un lugar bien ventilado o al aire libre para evitar complicaciones. Segundo, siempre lavar los alimentos con los que los vamos a hidratar. Tercero, estar seguros que en el lugar donde los vamos a tener no se usará ningún tipo de insecticida. Sobre esto tenemos un video que lo explica en el canal, aquí te dejaré el enlace. Y cuarto, siempre lavarse las manos antes y después de tener contacto con los tenebrios, y en general es una regla para el manejo de cualquier especie. Este es un resumen de los materiales que usaremos. Te recomiendo conseguir todo antes de empezar tu propia mini granja de tenebrio molitor. Y siguiendo estos pasos el éxito estará garantizado. Si te gusta la cría de tenebrio molitor pero tu expectativa es mayor, te recomiendo ver en el canal la serie de principiante a experto y los videos anexos. No olvides suscribirte al canal, darnos un me gusta y dejarnos tus comentarios sobre todas tus dudas. Muchas gracias por llegar hasta aquí.